Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es pancreatitis aguda, ¿sí? A ver, definición en lo que concierne en la clase del día de hoy, vamos a nosotros desarrollar 8 temas importantes, ¿ya? De lo que es definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, determinación de la severidad de signos de alarma y manejo. En cuanto a la definición, bueno, la definición es sencilla, ¿no? El pancreatitis aguda básicamente pues es un proceso inflamatorio que va a afectar al páncreas, ¿no? Justamente el día de hoy conversábamos con el grupo, con mi grupo, y indicábamos que es muy importante definir eso, es muy importante diferenciar la pancreatitis aguda de la pancreatitis crónica, son entidades totalmente diferentes. Entonces, el día de hoy ya vamos a conversar ya sobre la pancreatitis aguda, ¿no? Definido como ven ustedes en la diapositiva como aquel proceso inflamatorio que va a afectar a la glándula pancreática, ¿sí? Ahora, este compromiso, este proceso inflamatorio del páncreas no solamente se va a circunscribir a este órgano, ¿no? Sino también puede comprometer a tejido adyacente al páncreas, a tejido pancreático, y también puede comprometer a los otros sistemas de nuestro organismo, ¿sí? Eh, Hay una clasificación morfológica que es importante recalcar, ¿ya? Hay una clasificación morfológica y la definición, ¿no? Es básicamente divide la pancreatitis aguda en dos tipos, una llamada edematosa intersticial y otra pancreatitis necrotizante, ¿no? Básicamente la diferenciación viene por la presencia o ausencia de necrosis, ¿no? Entonces, en la edematosis intersticial solamente es un proceso inflamatorio agudo, pero no va a evidenciarse necrosis del páncreas. Mientras que en la pancreatitis aguda necrotizante, sí, se va a observar no solo inflamación aguda, sino también necrosis. Esta diferenciación morfológica es importante porque obviamente cuando está presente la necrosis en una pancreatitis aguda, ya este paciente va a evolucionar o va a tener, mejor dicho, un peor pronóstico, ¿no? A que si fuese una edematosa intersticial. En cuanto a epidemiología, ¿qué podemos mencionar en cuanto a la pancreatitis aguda? ¿No? Que, bueno, se está incrementando la pancreatitis aguda, ¿no? Su incidencia se está incrementando a nivel mundial, ¿ya? Eh, Hay dos posturas. Uno dicen que realmente se está incrementando, quizás asociado al incremento de la litiasis vesicular, ¿no? Asociado también a veces a cambios en la dieta que se está observando a nivel mundial. Y para otros, quizás no está incrementándose realmente, sino lo que está habiendo es cada vez un diagnóstico, digamos, más oportuno, ¿no? Es decir, hay pacientes que ahora que cursan con dolor abdominal pueden ser diagnosticados de pancreatitis aguda, cosa que antes quizás no pasaba. Entonces, hay esas dos posturas, ¿no? Que hay realmente una mayor incidencia de pancreatitis, pero para algunos en realidad lo que existiría es más bien un diagnóstico más adecuado en estos tiempos. La pancreatitis siempre se ha caracterizado por tener antaño una mortalidad elevada, ¿sí? La mortalidad podía ser alta, ¿no? La letalidad. Pero sin embargo, afortunadamente, se está observando en los últimos tiempos que la letalidad está disminuyendo. ¿Ya? Eso es muy importante, ya que la letalidad se está disminuyendo y básicamente está disminuyendo por un diagnóstico precoz de la pancreatitis y por el manejo que en su momento vamos a comentar, ¿no? O sea, por la intervención médica, ¿no es cierto? Está disminuyendo la letalidad y eso, como les reitero, es muy importante. De todos modos, en cuadros graves, la mortalidad puede seguir siendo alta, ¿no? Alrededor de 20, por ejemplo, de 20% puede llegar a ser la mortalidad en casos graves, ¿no? Afortunadamente no se presenta o no es la norma en todo caso. Eh, no hay distinción de pancreatitis aguda en cuanto al sexo. O sea, hombres y mujeres pueden ser igual de susceptibles de padecer pancreatitis aguda. No hay una diferencia significativa entre eh, padecer pancreatitis aguda, ya sea porque eres hombre o porque seas mujer. Las dos principales causas, como vamos a mencionar en teología, ya son dos: la pancreatitis, el consumo de alcohol y lo que es la pancreatitis biliar, que llamamos, ¿no? Los cálculos, ¿no? Que se forman en la vesícula y de la vesícula pueden migrar a través del colédoco y generar un cuadro inflamatorio del páncreas. Entonces, en cuanto a estos dos causas importantes, como la pancreatitis aguda de origen alcohólico y la pancreatitis aguda biliar, podemos hacer cierta diferenciación, ¿no? La alcohólica es rara, dice ahí, como ustedes pueden leer en la diapositiva, en las primeras décadas de la vida, ¿no? La pancreatitis por alcohol se asocia sobre todo a edades
edades mucho más avanzadas porque se asume que requiere una exposición de larga data al alcohol, ¿no? Y obviamente es más frecuente en varones, ¿no? Esto quizás a que el consumo del alcohol se da más en el sexo masculino que en el femenino. En cuanto a la pancreatitis biliar, afecta a todos los grupos etarios, ¿no? Justamente recuerdo, y lo comenté a mi grupo en la mañana, ¿no? Que hace la semana pasada vimos, por ejemplo, una paciente, mujer, ¿no? Procedente del Cusco, solamente 12 años de edad, y venía justamente referida por un cuadro de pancreatitis aguda. Entonces, la pancreatitis aguda biliar puede presentarse en todos los grupos etarios, ya no solamente adultos, también puede ser pacientes muy jóvenes como el que les acabo de comentar. Obviamente la pancreatitis aguda de origen biliar se va a incrementar pues con el paso de los años, ¿no? O sea, más frecuente a mayor edad. Y es más frecuente en las mujeres. Las mujeres tienen mayor tendencia a formar cálculos vesiculares, ¿no? Entonces va a ser mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? Nosotros podemos observar en esta gráfica cómo puede estar, cómo se observa que con el pasar de los años se está incrementando los casos o la incidencia de pancreatitis aguda, ¿ya? Pero afortunadamente la letalidad ya está yendo en disminución, ¿no? Eso es, como les digo, es algo positivo, es algo bueno. ¿Ya? Del mismo modo aquí podemos observar, ¿no? Este es un estudio americano en el cual se puede observar que se está incrementando los casos de pancreatitis aguda. ¿Ya? En nuestro país no somos ajenos a lo que ya se ha mencionado, ¿no? La edad, esto es un estudio realizado en el Hospital Revalliati, ¿no? En el cual pueden ver ustedes que miren el rango de edades, puede ir desde los 18 años, 89 años en este estudio, ya realizado, en este caso es una pancreatitis severa. El sexo no hay diferencia entre masculino y femenino, ya no hay una diferencia significativa, ¿sí? Bueno, afortunadamente el porcentaje en este estudio de pancreatitis severa, ya como ustedes pueden ver aquí, solamente ha sido del 6.5%, lo cual es en realidad bueno, ¿no? Porque en algunas latitudes la mortalidad puede ser mucho más alta, ¿ya? En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Nosotros, primero, para hablar de fisiopatología, tenemos que hablar un poco de la fisiología del páncreas, ¿no? Y el páncreas, pues, es un órgano único, quizás, ¿ya? Porque tiene una doble función. Tiene una función, es una glándula el páncreas, ¿ya? Que tiene doble función. Tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. Eso es lo importante de esta glándula del páncreas. Ya saben ustedes, ¿no? De que la función endocrina está, pues, por los islotes, ¿no? Los islotes de Langerhans que van a tener células beta, alfa y delta, ¿no? Que van a producir sustancias llamadas hormonas que van a ser secretadas al torrente sanguíneo. Esas son las hormonas, ¿sí? Esa es la función endocrina del páncreas, pero también el páncreas cumple una función exocrina importante y la función exocrina ya va a estar dada por los acinos pancreáticos, ya estos acinos, los acinos pancreáticos, ¿sí? Acá tenemos la figura de un acino pancreático, pues va a sintetizar enzimas, ¿no? Va a sintetizar enzimas que van a ser conducidos hacia el duodeno donde van a ejercer su efecto, ¿sí? Sobre los alimentos. Es decir, esta es la función exocrina. ¿Ya? Esa es la función importante del páncreas, ¿no? La función exocrina, ¿ya? Si ustedes analizan esto, estamos mencionando que el páncreas es una glándula que tiene doble función, van a poder ustedes observar muchas veces que pacientes con pancreatitis aguda que han cursado con un cuadro severo, en el cual se ha dañado en forma importante el páncreas, ¿ya? Luego del evento de pancreatitis aguda, luego van a cursar justamente con diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un compromiso del páncreas, hay un proceso inflamatorio, no solo se puede comprometer la parte exocrina, ¿ya? Sino también la parte endocrina. Entonces puede haber pérdida de estas células, ¿sí? ¿No? Como por ejemplo las células beta que producen insulina y el paciente luego de un cuadro de pancreatitis aguda, como mencionaba, pueden cursar con una diabetes, ¿sí? Puede observarse digamos, ese final, ¿no? Luego de una pancreatitis aguda severa. Miren todas las enzimas que puede producir el páncreas, ¿ya? Produce muchas enzimas, ¿ya? Tiene enzimas que van a actuar sobre las proteínas, sobre los carbohidratos, sobre los lípidos, incluso sobre el ADN, ARN, ¿sí? Entonces, miren todo lo que puede producir el páncreas, ¿sí? En su función exocrina estamos mencionando, ¿ya? Y todo esto, ¿ya? Sí,
si ejerciera su efecto sobre la glándula pancreática, ¿ya? Puede generar mucho daño al páncreas. ¿Ya? Es por eso que para algunos autores, ¿ya? El páncreas es como una bomba de tiempo, dice, ¿no? Porque si, vuelvo a reiterar, si estas enzimas se activaran en interior del páncreas, el paciente cursaría con una pancreatitis aguda, ¿no? O sea, el riesgo sería permanente en realidad, ¿ya? Pero hay formas que el organismo tiene para justamente evitar eso, ¿no? Para evitar que haya daño por las propias enzimas que el páncreas produce y pueda generar una inflamación del páncreas, ¿ya? En una diapositiva en la siguiente vamos a observar lo que acabo de mencionar. Volviendo a esto, ya a esto de las enzimas que secreta el páncreas, nosotros podemos dividirlo en dos grupos, ¿ya? Un grupo de enzimas, ya enzimas activas, ya que podemos acá mencionar la milasa, la lipasa, la carboxi, el esterasa, la ribonucleasa, ¿no? Son enzimas ya están activas. Y otro grupo importante de enzimas no activas, también llamadas simógenos, ¿no? O también llamadas proenzimas, que son las enzimas digestivas más importantes. Entonces, estos son los simógenos o también llamados proenzimas, ¿ya? De todos estos simógenos, el más importante es el tripsinógeno. ¿Por qué es el más importante? Porque el tripsinógeno, como vamos a ver en una diapositiva más adelante también, ¿ya? Se va a activar por intermedio de la enteroquinasa, que es una enzima producida en el duodeno, y se va a transformar en tripsina, ¿ya? El tripsinógeno se transforma en tripsina. Y es esta tripsina, ¿ya? Que viene, como les digo, de la activación del tripsinógeno, la que va a activar el resto de simógenos. Entonces, es muy importante la proenzima o el simógeno tripsinógeno. Entonces, ¿cómo se produce a grosso modo la síntesis de estas enzimas a nivel del páncreas? Decíamos que tenemos ya enzimas activas y tenemos las proenzimas o simógenos. Entonces, a nivel del retículo endoplásmico rugoso y con participación del complejo de Golgi, pues estas enzimas van a ser sintetizadas o van a ser almacenadas en orgánulos por separado. Por ejemplo, todas estas enzimas ya activas como la amilasa, la lipasa, que son hidrolasas, van a ser sintetizadas al interior de lo que se llaman los lisosomas. Mientras que las proenzimas, o también llamadas simógenos, ¿sí? O enzimas digestivas, van a ser sintetizadas al interior de vacuolas, ¿ya? O también llamadas gránulos simógenos. Entonces, son sintetizadas por separado, ¿ya? Más adelante vamos a ver cuál es la importancia de que esto sea así, ¿ya? ¿Por qué es importante que enzimas activas del páncreas no sean secretadas conjuntamente con los simógenos? ¿Sí? Miren todo esto, por favor, me gustaría que no pierdan, no pierdan de vista todo lo que pueden hacer las enzimas pancreáticas, ¿no? Su efecto que tienen sobre todo lo que hemos mencionado, proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? ADN, ARN, ¿no? Miren todo lo que puede producir. Entonces, hablábamos nosotros que decíamos que el páncreas se considera como una bomba de tiempo, ¿no? ¿No? ¿Y qué mecanismos tiene tu organismo para evitar justamente de que estas enzimas muy poderosas, ¿no? Que participan en la digestión ya puedan afectar tu páncreas, ¿no? Tenemos principalmente tres mecanismos, que es muy importante, ¿no? Las enzimas digestivas, decíamos, las que tienen gran potencial dañino, ¿no? Son sintetizadas como proenzimas, como simógenos, es decir, no están activas. Eso es algo muy importante, es un mecanismo de protección. ¿Ya? Dos, ¿sí? También existen la síntesis de inhibidores de la tripsina. ¿Ya? Es decir, la intención es que el tripsinógeno no se active al interior del páncreas, sino se active al llegar a la luz duodenal. Y tres, ¿no? Como mencionábamos, los simógenos son sintetizados al interior de orgánulos, ¿no? Separados por una membrana del resto de enzimas, quizás activas que sintetiza el páncreas, ¿no? Entonces, son mecanismos que evitan, en cierto modo, que un paciente pueda tener pancreatitis o pueda padecer de pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, vemos acá en el gráfico cómo se da la secreción, la exocitosis, ¿no? Donde se ve la secreción de los simógenos, ¿no? Y esto pues va a desembocar a lo que es la luz duodenal como tripsinógeno, decíamos, la proenzima más importante, y por el efecto de la enteroquinasa, como ya se mencionó, el tripsinógeno se va a activar en tripsina, y la tripsina es el que va a activar el resto de proenzimas o simógenos digestivos.
¿sí? En cuanto a la fisiopatología, ¿no? La teoría clásica de la pancreatitis aguda, ya a nivel, llamémoslo así, molecular, es la teoría de la tripsina, en la cual, ¿por qué se va a dar pancreatitis aguda? Por una activación del tripsinógeno, ¿ya? Al interior del páncreas, al interior del acino pancreático. Entonces, el tripsinógeno se activa en tripsina y este a su vez va a activar el resto de prosimógenos, ¿no? Esa sería la teoría de la tripsina que trata de explicar, ¿no? el inicio, el origen de la pancreatitis aguda, ¿no? Cuando el tripsinógeno se ha convertido a tripsina al interior del páncreas, pues se va a dar, como decíamos, una activación en cascada del resto de decimógenos, del resto de proenzimas, y estos pues van a liberar a su vez otras enzimas que van a producir daño o al interior del páncreas, van a generar necrosis, apoptosis y van a generar pues la liberación de sustancias, ¿no? Que van a generar inflamación y van a generar mucho daño no solamente a nivel del páncreas, como hemos mencionado, sino en tejido alrededor del páncreas y también a nivel sistémico. En cuanto a la patogénesis, las causas que pueden originar esta activación del tripsinógeno al interior de la tripsina, al interior del ácido pancreático, perdón, pues se menciona que las probables causas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, la causa obstructiva, ¿no? Cuando hay un cuadro obstructivo del conducto pancreático y o biliar, por ejemplo, cuando hay litiasis vesicular, cuando hay colelitiasis, cuando hay consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? O también cuando hay tumores alrededor del esfínter de Oddi, ¿no? O también hay edema en esta zona del esfínter de Oddi, pues esto puede generar un incremento de la presión al interior del conducto pancreático, lo cual puede puede condicionar de que haya una activación del tripsinógeno al interior del ácido pancreático. Ya no solamente el incremento de la presión, sino también puede ocurrir o puede observarse un flujo retrógrado, ¿no? Es decir, en lugar que el jugo pancreático vaya hacia la luz duodenal, como hay un cuadro obstructivo, pues este flujo de jugo pancreático va a ir más bien al contrario hacia el acino, lo cual va a permitir también que se active el tripsinógeno en tripsina. ¿Sí? Y también se postula que otro mecanismo en los cuadros obstructivos sería que las enzimas, ya como por ejemplo la lipasa y otras proenzimas, pues van a atravesar quizás los conductos o van a pasar los conductos pancreáticos, ¿no? Y van a generar daño. ¿Sí? Eso es una causa o una patogénesis de lo que es la pancreatitis aguda. Hay otras causas como por ejemplo el daño directo de las células acinares, ¿ya? Que pueden ser por isquemia, por ejemplo, por virus, por trauma también. También hay pancreatitis aguda luego de una contusión a nivel del páncreas, ¿ya? Consumo de fármacos. El alcohol también, no solamente se considera que el alcohol puede producir pancreatitis aguda por un efecto obstructivo, sino también por un daño directo hacia las células acinares, ¿no? Igual la hipercalcemia, la hiperlipemia, ¿no? Eh, no solamente estas dos causas, también se menciona que puede haber también una alteración en el transporte. Habíamos hablado nosotros de los lisosomas y los gránulos, ¿no? Entonces puede haber quizás una alteración en este transporte, lo que puede generar pues una activación del tripsinógeno al interior del acino pancreático. ¿Sí? Volviendo a la lámina anterior y haciendo símil con el hígado, así como ustedes probablemente han llevado ya sus clases que han evaluado lo que es el hígado puede ser afectado por infinidad de factores, ¿no? Son la isquemia, infecciones, traumas, ¿no? Fármacos, igual es el páncreas. En forma similar, el páncreas también puede verse afectado eh, del mismo modo que el hígado por diferentes causas como infecciones, traumas, isquemia, alcohol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, yendo ya a la parte ya eh, viendo cómo es que se va a activar el tripsinógeno en tripsina, ¿ya? Hay una teoría que es lo que se llama la colocalización, ¿ya? Les menciono porque generalmente esto se explica siempre en lo que es pancreatitis aguda, ¿no? ¿Qué se entiende por colocalización? ¿No? Volvemos a una de las iniciales diapositivas, en la cual veíamos de nosotros de que a través del retículo endoplásmico, ¿no? Y el aparato de Golgi, pues tanto las enzimas,
¿ya? Cómo las proenzimas que produce el páncreas van a ser, ¿no es cierto?, almacenadas, digamos, en compartimentos diferenciados, ¿no? Uno en los lisosomos y otro en las vacuolas. Entonces, ¿qué pasa con lo que es la colocalización? Pues por algún motivo, alguna circunstancia, como les digo, puede ser un cuadro obstructivo, ¿no? O injuria directa de los acinos pancreáticos, ¿ya? Pues va a ocurrir, no va a ocurrir esa diferenciación, ¿no? Se van a fusionar, ¿ya? Se van a fusionar tanto las enzimas como las proenzimas, ¿ya? En orgánulos únicos, y eso pues como va a haber enzimas ya activas como decíamos las hidrolasas, como por ejemplo la catepsina B, pues la catepsina B es la que activaría el tripsinógeno y se daría toda la cascada inflamatoria, ¿no? Basta que se inicie una célula para que ésta pueda perpetuarse, ¿no? Y comprometer otras células y dar inicio a la pancreatitis aguda. En cuanto a etiología, ya hemos mencionado, ¿no?, que las principales causas es de origen biliar y el alcohol, que son las principales causas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Dependiendo de las regiones que uno puede estudiar, en algunas zonas es mucho más frecuente el consumo de alcohol, como por ejemplo en los Estados Unidos, mientras que en nuestro país es mucho más frecuente la etiología biliar. Ya en nuestra población, en nuestro país es mucho más frecuente la causa biliar por la mayor prevalencia incluso pues o incidencia de lo que es litiasis vesicular. Ya, esto es lo que hacíamos referencia en todas las probables causas que pueden originar pancreatitis. Miren toda la lista de causas que originan pancreatitis aguda. ¿Ya? Y si ustedes se toman la molestia de hacer un símil o comparar, ¿no?, con lo que es el daño del hígado, ¿ya?, el daño hepático o la injuria hepática, van a ver que comparten casi las mismas causas en general, ¿no? Por eso hemos dicho que pancreatitis aguda no solamente es consumo de alcoholes, no solamente es la etiología biliar, sino hay infinidad de causas, ¿no? Desde las más diversas, empezando por infecciones, virus, ya trauma, isquemia, ¿no? Fármacos pueden generar también pancreatitis aguda, ¿ya? Es importante quizás acá recalcar conjuntamente con biliar alcohólica frecuentemente, no frecuentemente, pero también siempre cuando no encontramos causa biliar alcohólica, tratamos de de descartar que no se deba a la hipertrigliceridemia. Los triglicéridos elevados por encima de considerado como un factor para desencadenar una pancreatitis aguda. Bueno, más de lo que es la epidemiología o la etiología, perdón, decíamos y reiteramos que la principal causa de pancreatitis en nuestro país es la etiología biliar, ¿ya? Vamos a seguir avanzando para, eh, para no retrasarnos en este tema, pero veamos, ¿no? Biliar acá, por ejemplo, en este estudio, también en el Hospital Regagliati, ¿no? Vemos de todos los casos, miren, ¿no?, de todos los casos que se han evaluado, que son más o menos 215 casos, ¿no?, más de la mitad se debían o tenían un origen biliar, ¿no? Pero también se mencionan otras causas como el consumo de alcohol, dislipidemia, que le decía la hipertrigliceridemia, ¿no?, idiopática, post-CEPRE también, ¿no? La CEPRE también puede originar una pancreatitis aguda. Es por eso que en estos tiempos actuales, la CEPRE básicamente es un procedimiento terapéutico, ya no es un procedimiento diagnóstico como antaño. Antes sí se usaba la CEPRE para hacer diagnóstico, por ejemplo, de colecolitiasis, pero actualmente no. Actualmente la CEPRE básicamente es un método terapéutico, no diagnóstico. ¿Ya? Si ustedes quieren evaluar cálculos en vía biliar en colego, por ejemplo, pues tienen otros métodos, ¿no?, que no tienen el riesgo de generar pancreatitis. Por ejemplo, la colangioresonancia, ¿ya?, que se puede considerar quizás el gol estándar para evaluar vía biliar, ¿no? Postcirugía también y otros. Cuadro clínico, ¿no? ¿Qué es lo importante o cuándo yo debo sospechar de pancreatitis aguda? Obviamente, dolor abdominal, ¿no? Tiene que haber dolor abdominal para sospechar pancreatitis aguda, ¿ya? Y este dolor abdominal, pues tiene que ser, como ahí menciona, un cuadro agudo, ¿ya? No es un dolor, no, pancreatitis aguda no es un cuadro que esté con un dolor un mes previo, por ejemplo. No, tiene pocos días de evolución, ¿no? Y su intensidad es muy intenso, ¿no? Es intenso, por lo cual el paciente va a acudir a la emergencia. ¿Ya? Es muy improbable que alguien con pancreatitis aguda esté con dolor intenso y esté sacando su cita por consultorio externo. No. Es tan intenso el dolor que el paciente se ve obligado a ir a la emergencia por el dolor intenso que tiene. ¿Ya? La ubicación también es muy importante, ¿no es cierto? Es un dolor en la parte superior, en mi abdomen superior. Entonces,
Pensemos siempre en pancreatitis aguda o por lo menos consideremos como probable causa, ¿ya? Cuando estemos frente a un paciente con un dolor en abdomen superior, que este dolor sea muy intenso, ¿sí? Y que sea de inicio brusco o de corta duración, ¿sí? Entonces, tiene que haber dolor abdominal. Ahora, ¿en qué situaciones puede haber dolor abdominal? Perdón, ¿en qué situaciones puede haber pancreatitis aguda con ausencia de dolor abdominal? ¿No? Puede haber cuando el paciente esté cursando con un trastorno del sensorio. Si el paciente está en estado comatoso con trastorno del sensorio comprometido, pues obviamente no va a referir dolor abdominal y probablemente cuando tú evalúes, ¿ya? Si hay signos de rebote o irritación peritoneal, el paciente no va a responder justamente por ese estado de conciencia alterado, ¿ya? Pero es importante el dolor abdominal como síntoma para sospecha de pancreatitis aguda, ¿sí? Dentro de lo que es la parte clínica, me permito presentar esta diapositiva, ¿ya? A veces es difícil ver en qué momento presentas esta diapositiva, pero he preferido hacerlo en este momento cuando estamos hablando de cuadro clínico de dolor abdominal, ¿ya? ¿Qué puede, además de dolor abdominal, que es el síntoma cardinal en un paciente con pancreatitis aguda, ya que no está cursando con trastorno de sensorio, qué otras cosas más podría presentar un paciente con pancreatitis aguda? ¿Ya? Puede cursar también con fiebre, ¿ya? Puede cursar con taquicardia, puede cursar con taquimia, ¿ya? Puede cursar con un problema a nivel del hemograma, con leucocitosis, ¿ya? Incluso puede haber desviación izquierda en un paciente con pancreatitis aguda en los exámenes auxiliares, ¿sí? Y puede cursar con falla de órganos también, de diferentes órganos, ¿no? Ya sea la órgano respiratorio, ya sea cardiovascular, ya sea renal, puede haber falla de órganos, ¿ya? Pero mira acá lo importante, es por eso que he preferido presentar esta diapositiva cuando estamos hablando de lo que es la parte clínica, ¿no? Eh, Evolutivamente la pancreatitis aguda se puede dividir en dos fases, la fase temprana y la fase tardía, y el punto de corte es 7 días. Antes de los 7 días se llama fase temprana y posterior a los 7 días se llama fase tardía, ¿ya? Algunos incluso consideran que la fase temprana puede prolongarse hasta los 14 días. Ahora, cuando estoy hablando de fase temprana y fase tardía, no estoy necesariamente diciendo de que todos los cuadros de pancreatitis aguda van a cursar con fase tardía, no necesariamente, ¿ya? ¿Por qué dividimos la evolución de la pancreatitis aguda en fase temprana y fase tardía? ¿No? Justamente por estos síntomas asociados o por estos hallazgos de laboratorio, ¿ya? Cuando estoy en la fase temprana, o sea, dentro de los primeros 7 días, ¿ya? Puedo encontrar estos hallazgos, ¿ya? Tanto en lo que es la evaluación en el examen físico como en el laboratorio, ¿ya? Pero si estoy en la fase temprana, generalmente asumo que estos hallazgos están en relación a lo que se conoce como SIRS. El SIRS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Está bien? Si el paciente ya tiene más de 7 días de enfermedad y encuentro esto mismo, ya no voy a sospechar de que estoy frente a un SIRS, sino probablemente voy a estar sospechando que estoy realmente frente a un cuadro de sepsis. ¿Ya? Es decir, que realmente hay un cuadro infeccioso en este paciente que está originando que el paciente curse con todo esto, que curse con fiebre, con leucocitosis, con desviación izquierda. Es por eso es muy importante reconocer en la pancreatitis aguda que hay estas dos fases, fase temprana y fase tardía. ¿Ya? La fase temprana, como su nombre, bueno, como acá se da a entender, es una fase inflamatoria. Es una respuesta que tiene la persona, ¿ya? Al daño pancreático que estaba ocurriendo, ¿ya? Y y esta respuesta de qué tipo va a ser? Va a ser una respuesta de tipo inflamatorio, ¿ya? Es decir, en la fase temprana puede haber un estado de inflamación exacerbada, que es lo que se conoce como SIRS, ¿ya? Esto es muy importante saber justamente para evitar dar innecesariamente o prescribir innecesariamente antibióticos a un paciente con pancreatitis aguda dentro de los primeros 7 días, ¿ya? Porque si tú no sabes este concepto, probablemente vas a ver un paciente con pancreatitis aguda que tiene dolor abdominal, que tiene fiebre, que tiene en su examen de sangre, en su hemograma leucocitosis con desviación izquierda y tú vas a decir, ah, está infectado, le voy a dar antibióticos. No, no, esa no es la forma adecuada de razonar. La forma adecuada de razonar es,
Si estoy en la fase temprana dentro de los 7 días y cursa con esto, ¿ya? Mi primera posibilidad es que estoy frente a un SIRS y por lo tanto no debo dar antibióticos o no necesariamente debo dar antibióticos. Pero si encuentro los mismos criterios de esto que estoy mencionando acá de SIRS, más allá de los 7 días, sí, ya puedo asumir de que esto no es un SIRS, sino esta es una sepsis. ¿Ya? ¿Por qué en la fase tardía más mayor a los 7 días generalmente se presentan los cuadros infecciosos? Porque así como hay al inicio un SIRS, o sea, una respuesta inflamatoria, más allá de los 7 días hay una respuesta antiinflamatoria. ¿Ya? Hay una respuesta antiinflamatoria. O sea, tu organismo trata de contrarrestar esta cascada inflamatoria. Y como trata de contrarrestar esta cascada inflamatoria, pues el sistema inmunológico se va a ver en cierto modo deprimido, lo cual va a favorecer el desarrollo de infecciones. ¿Sí? Esa es la explicación por qué en la fase tardía son más frecuentes los cuadros infecciosos. ¿Sí? Y dentro de esto, ya para definir fase temprana y fase tardía es algo muy importante que está acá. Es muy importante para la evaluación de un cuadro de pancreatitis aguda el día de inicio de la pancreatitis aguda. Es muy importante eso. Si no, no vas a poder determinar con claridad si estás en una fase temprana o tardía. ¿Y cuándo se toma como día de inicio de la pancreatitis aguda? ¿No? Se toma como día de inicio el día, dice acá, de máximo dolor persistente. O sea, es el dolor intenso que no ha cedido con nada. Ya, ese día se toma como día 1 de pancreatitis aguda. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a reiterar, por favor, según lo que dice acá, si estás menos de 7 días de enfermedad, considerar la posibilidad de SIRS, pero si tienes más, si el paciente tiene más de 7 días de enfermedad, ya considerar sepsis o proceso infeccioso agregado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que comentábamos en la parte clínica, lo que es asociado al cuadro clínico, teniendo al dolor abdominal como síntoma más importante o predominante. ¿Ya? Eh, Ese es el cuadro clínico. Para el diagnóstico, ¿qué hacemos para el diagnóstico? El diagnóstico no es complicado en realidad, ¿ya? Se requiere 2 de 3 criterios que probablemente ustedes ya lo dominan bastante bien o ya es de su conocimiento. Tenemos, obviamente, la parte clínica. La clínica tiene que haber dolor abdominal, ¿ya? Y si es un dolor abdominal característico, como nos ha mencionado en faja, pues con mayor razón, ¿ya? Pero básicamente no se olviden, tiene que ser un dolor en el abdomen superior, un dolor muy intenso, ¿ya? Y un dolor de corta duración, o sea, un dolor agudo, ¿ya? De inicio brusco, ¿sí? Entonces, la clínica, dolor abdominal. También tenemos un criterio de laboratorio, un criterio laboratorial, ¿no? Que es la elevación ya sea de la lipasa y o amilasa. Dice y o, no te está diciendo que tiene que ser ambas necesariamente, ¿ya? No, no es así necesariamente, y puede ser una de ellas, ¿ya? Si tienes la posibilidad de pedir ambas, perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Y dice tiene que estar elevado por lo menos 3 veces por encima del valor normal, ¿ya? De ese laboratorio en el cual tú estás procesando la muestra, ¿sí? Ahora, eh, tenemos un tercer criterio, que es imágenes, ¿sí? En las imágenes tiene que haber hallazgos compatibles con una inflamación aguda del páncreas en, sobre todo, la tomografía, ¿ya? En la tomografía con contraste. Pero también se pueden usar otros métodos de imágenes, como por ejemplo la resonancia magnética o la ecografía abdominal. ¿Ya? La resonancia magnética es muy aceptada, ¿ya? Se pide tomografía porque básicamente los estudios que se han hecho en relación a pancreatitis aguda se han hecho tomando o usando o empleando la tomografía, ¿ya? Pero la resonancia tiene igual o quizás mayor valor o te da mayor información que incluso que una tomografía, ¿ya? Eh, por el momento la resonancia todavía sigue siendo poco accesible a diferencia de la tomografía que lo hacen en muchos lugares y el costo de todos modos, aunque ahora casi se ha equiparado, pero siempre la resonancia tiene un costo un poco mayor que la tomografía. ¿Ya? La ecografía, el problema de la ecografía es que es mucho operador dependiente. Mucho depende de la preparación del paciente, del médico, o sea, la experticia del médico, la experiencia que tenga el médico, los conocimientos que tenga el médico. Depende mucho del equipo con el cual trabaja el médico, ¿no? El médico puede tener muy buenos conocimientos, pero si no tiene un equipo adecuado no va a hacer un diagnóstico adecuado de pancreatitis. Y también depende de las condiciones propias del paciente, ¿no? La obesidad es un problema para evaluar el páncreas. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal,
¿ya? La presencia de heces también es un problema para evaluar el páncreas, ¿ya? La presencia de gas también es un problema, ¿no? El gas es el enemigo de la ecografía, ¿no? Y cuando hay pancreatitis aguda puede haber hilio, por lo tanto puede haber acúmulo de gas a nivel abdominal, y lo cual puede dificultar la evaluación del páncreas, ¿no? Pero en todo caso, o en todo caso, en el peor de los casos, si no tienes tomografía a la mano o tienes resonancia, pues te puede ser útil una ecografía, ¿ya? Por lo general, siempre vamos a hacer diagnóstico de pancreatitis aguda tomando en cuenta estos dos criterios, la parte clínica y la parte laboratorial. Ya rara vez recurrimos para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda de imágenes. Por lo general, solamente con clínica y laboratorio. ¿Cuándo pediremos un estudio por imágenes? Cuando tengamos duda, ¿no? En relación a estos dos primeros. Por ejemplo, quizás el dolor no tiene las características que nos hagan sospechar pancreatitis aguda, tal vez es un dolor leve, o tal vez estamos frente a un paciente que está con trastorno de sensorio y no te puede describir si hay o no hay dolor, ¿no? ¿Cuándo puede haber alteración de lipasa y amilasa que no sea pancreatitis, ¿no? En varias situaciones, en realidad. Una de ellas es, por ejemplo, la cetoacidosis diabética. Un paciente con cetoacidosis puede cruzar con elevación de amilasa y no necesariamente es por pancreatitis aguda. Un paciente renal también, un paciente con insuficiencia renal puede cursar con elevación de la lipasa y no necesariamente es porque tiene pancreatitis aguda. Entonces, cuando tú tengas un paciente y este paciente tenga presente otras condiciones, ¿ya? O otras alteraciones en su salud que pueda justificar una elevación de amilasa lipasa, pues también tendrás que recurrir al tercer criterio, que es el estudio por imágenes. ¿Sí? Espero que esto haya quedado claro, ¿ya? 2 de 3 criterios para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Sí? ¿Ya? Sencillo, ¿no es cierto? Clínico, laboratorio e imágenes, ¿no? Así como es importante hacer el diagnóstico de pancreatitis, ya recuerden que al inicio decía que para algunos no es que realmente se han incrementado los casos de pancreatitis, sino pues que el diagnóstico cada vez, digamos, hacer diagnóstico de pancreatitis es mucho más sencillo, ¿no? Con esto de los 2 de los 3 criterios que he mencionado, ¿no? Pero también es muy importante determinar la severidad de la pancreatitis. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en relación a la severidad de la pancreatitis, nuestra conducta, ¿ya? O sea, la conducta que tomemos con el paciente va a variar, va a ser diferente, ¿ya? Entonces, un aspecto importante que he creído conveniente hacer en esta presentación es esto, determinación de la severidad. ¿Ya? Entonces, cuando tú evalúas a un paciente con sospecha de pancreatitis, no solamente es importante confirmar la pancreatitis, ¿ya? Con los criterios que ya le estoy comentando, sino también es importante determinar la severidad. Tienes que determinar qué tan severo es esta pancreatitis aguda para su manejo adecuado. Y aquí mencionamos, ¿no? ¿Por qué es importante determinar el grado de severidad de pancreatitis aguda? Uno es para el pronóstico, ¿ya? Obviamente el que tiene pancreatitis grave va a tener un peor pronóstico que el que tiene pancreatitis leve. 2, es importante para el manejo. Vamos a ver más adelante que el manejo puede cambiar dependiendo de la severidad. Y 3, siempre la parte de la investigación clínica, ¿no? Es muy importante tener claro qué paciente tiene una leve, qué paciente tiene una grave, porque no podemos comparar, ¿no? No se puede mezclar leves con graves porque estamos viendo que el pronóstico y manejo puede ser diferente. Entonces no podemos mezclar todos los cuadros de severidad, ¿no? Esa es la importancia de determinar el grado de severidad. ¿Sí? Esto es un poco de historia, ya es un poco de historia, más o menos en el año 92, ya, en la ciudad de Atlanta, ya, se llegó a un gran consenso, o sea, se reunieron los profesionales de la salud que eran expertos, digamos, en el manejo de la pancreatitis. ¿Ya? Ahí están, no solamente están los gastroenterólogos, están también los cirujanos que evalúan páncreas, están los intensivistas, están los médicos internistas, ¿no? El manejo de pancreatitis no solamente es atribución del gastroenterólogo, ¿no? ¿No? Requiere el apoyo de varias especialidades y varias especialidades están a cargo de su manejo. Entonces, el año 92 fue el primer gran consenso que se realizó en Atlanta, ¿no? Es el consenso de Atlanta 92, ¿ya? Es algo histórico esto. ¿Y qué decía Atlanta 92? Atlanta 92
evaluaba la severidad de la pancreatitis ¿no? O clasificaba la severidad de la pancreatitis en dos grupos importantes, ¿no? Pancreatitis aguda y pancreatitis severa, ¿sí? La pancreatitis leve, perdón, pancreatitis aguda leve y pancreatitis aguda severa. La pancreatitis aguda leve era básicamente la edematosis intersticial, mientras severa era básicamente la necrótica, ¿no? Pero el problema estaba cómo definir cuál es leve y cuál es severa, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar para no retrasarnos y quizás dejar lo más importante para el final, que son las preguntas, ¿no? Si tiene usted alguna pregunta, al final me la pueden hacer, le pueden hacer saber, ¿no? Entonces, acá viene el problema de Atlanta 92, ¿no? Que para determinar la severidad tenemos varios criterios. Tenemos criterio de Ransom, que ustedes lo habrán leído, tenemos Apache 2, falla de órgano, ¿no? Complicaciones sistémicas, complicaciones locales. Además, a la que se mencionaba en Atlanta 92, también se agregan pues, otros criterios, PCR más de 150, Baltasar D o E por tomografía, índice tomográfico de severidad mayor de 3, también obesidad, fusión. Entonces tenemos varios criterios que te hacían diagnóstico de severidad en Atlanta 92. Y eso se torna a veces un poco confuso, no solo para el manejo del paciente, sino para lo que es la investigación clínica, ¿no? Se torna confuso. Entonces, yo recuerdo en la época de la residencia, cuando nosotros evaluábamos a un paciente estuve evaluándolo, manejándolo en hospitalización con pancreatitis aguda, pues era confuso porque el paciente que tú estabas evaluando podría ser obeso. Entonces decíamos, a este pancreatitis aguda es severo por obesidad, mencionabas, ¿no? Por ahí quizás el PCR no era más de 150 a las 48 horas. Entonces decías, por PCR es leve, ¿ah? ¿Ya? Por obesidad es severo, pero por PCR es leve. ¿Ya? Por ahí tal vez tenía un Apache mayor a 8. Decías, por Apache también es severa. Y clínicamente, si bien es cierto, la clínica no se menciona ningún como criterio, pero sí es muy útil para nosotros. Clínicamente se comportaba como un leve, es decir, estaba tranquilo, no tenía dolor, no tenía fiebre, estaba tranquilo. Entonces era confuso, ¿no? Decías, este paciente tiene pancreatitis aguda y es grave, ¿ya? Por obesidad, es grave por PCR, pero es leve por clínica, es leve por Apache 2. Entonces era un poco confuso, ¿no? Es por eso que se ha decidido, ya con el paso de los años, ¿ya? Hacer cambios, ya hacer cambios. Ya después de 20 años se han hecho cambios en lo que es la evaluación de la severidad de la pancreatitis. ¿Ya? Y no solamente con la evaluación de la severidad, sino con otros criterios que ahora manejamos. Entonces, existe la nueva clasificación. ¿Ya? Esto de nueva clasificación suena también un poquito gracioso quizás porque ya no es tan nuevo, ¿no? Estamos ahorita ya 2020, ¿no? Próximos a entrar a 2021 y estamos hablando más de 8 años, ¿no? Entonces no es tan nueva clasificación, pero ya vemos así que es la nueva clasificación de severidad. Y en esta nueva clasificación tenemos la clasificación de Atlanta 2012. Ya, en realidad no hubo un nuevo consenso, es decir, no es que nuevamente se han reunido en una ciudad los especialistas de manejo de páncreas, no. Lo que han hecho básicamente es revisar, ¿ya? Revisar lo que se había comentado en Atlanta 92 y revisarla y contrastarla con los resultados de nuevas investigaciones que habían salido a la fecha. Y es así que salió pues la clasificación de Atlanta 2012, ¿no? O más conocido como también como la revisión de Atlanta 2012, ¿ya? Y así como hay una revisión de Atlanta 2012, salió otra clasificación que es la llamada clasificación basada en determinantes, ¿ya? Que básicamente estuvo liderado por españoles. Y ahí es digno de resaltar la participación de un peruano, el doctor Maraví Pom, ¿no? Intensivista, que en muchos de los artículos figura como autor. Bueno, ya por la edad ya ha cesado, pero es un peruano que ha participado en forma importante en esta clasificación basada en determinantes. Entonces, estas dos son las clasificaciones actuales que nosotros manejamos, ¿ya? Y es importante que ustedes lo sepan. Ya, miren, ya ha pasado más de 8 años, ya, o bueno, 8 años y algo más. Entonces, no pueden ya estar, no estaría bien que cuando ustedes en algún momento les pidan, por ejemplo, que hagan una exposición, una ponencia o revisen un artículo,
ya sobre pancreatitis aguda estén comentando lo que se decía en Atlanta 92. No, esta es la nueva clasificación y esto es lo que ustedes tienen que basarse, digamos. Y es lo que usamos actualmente al evaluar a un paciente con pancreatitis, ¿no? Veamos cómo es esto de la clasificación de Atlanta 2012. Para Atlanta 2012 ya no hay solamente dos grupos, ¿no? O sea, ya la pancreatitis aguda no solamente es leve y grave, no, sino que la pancreatitis también hay una aguda leve, hay una pancreatitis aguda moderada y una severa, ¿sí? Y ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los criterios? Si ustedes recuerdan la diapositiva de Atlanta 92, había muchos criterios: obesidad, fusión pleural, Apache, Ramson, Baltasar, etcétera, etcétera. No, pero acá se simplifica. Acá solamente menciona para Atlanta 2012 dos cosas importantes: la presencia de falla de órgano y la presencia de complicaciones. Solo menciona eso. Entonces, diré que estoy frente a una pancreatitis aguda leve cuando no haya ni falla de órganos ni haya complicaciones. ¿Ya? Diré que estoy frente a una pancreatitis moderada cuando haya una falla de órgano, pero esta sea transitoria. Transitorio significa que dentro de las 48 horas esa falla de órgano resuelve. ¿Ya? También en Atlanta 2012 se considera que para la falla de órgano principalmente nos vamos a referir a la función renal, a la función respiratoria y cardiovascular. ¿Ya? Solamente esos tres. ¿Ya? Entonces en la moderada hay una falla de órgano transitoria, ¿no? Que resuelve en las 48 horas o que puede haber complicaciones locales. ¿Sí? Y la pancreatitis aguda severa es en la cual hay falla de órgano persistente. ¿Sí? O sea, es aquella que persiste más allá de las 48 horas. Entonces, esta es una clasificación simple, fácil de aplicarla, ¿ya? Y que te ayuda mucho para el manejo del paciente. ¿Sí? Y esta es la clasificación basada en determinantes. ¿Sí? Justamente acá está, como pueden ver ustedes, el doctor Enrique Maraví Poma, ¿no? Un colega peruano que laboró bueno, y radica allá en España, ¿no? Que ha dado grandes aportes para el manejo de pancreatitis aguda. Para la clasificación basada en determinantes, ¿ya? A diferencia de Atlanta 2012, se vale de lo que es necrosis y falla de órgano. Y con eso hace su clasificación. En la clasificación basada en determinantes tenemos una pancreatitis aguda leve, tenemos una pancreatitis aguda moderada, se habla también de una pancreatitis aguda severa y también se menciona de una pancreatitis aguda crítica, así se llama. ¿Ya? Este cuadro es bien entendible, ¿ya? Ojalá más tarde puedan revisarlo. En la pancreatitis aguda leve no hay necrosis y no hay falla de órgano. En la moderada, ¿ya? Puede haber necrosis, pero esta necrosis no está infectada, ¿ya? Puede haber falla de órgano, pero esta falla de órgano es transitoria. Para la severa, ¿ya? Puede haber necrosis, pero esta necrosis está infectada. Puede haber falla de órgano, pero esta falla de órgano no es transitoria, sino es persistente. ¿Sí? Esa es la severa. ¿Y qué es la crítica? La crítica es similar a la severa, solamente que en la severa es necrosis infectada o, dice, falla de órgano persistente, mientras que en la crítica es I. No solamente hay necrosis infectada, sino también hay falla de órgano persistente. Esta es la clasificación basada en determinantes que también es válido usarla. Nosotros generalmente usamos la de Atlanta 2012. ¿Sí? Ahora, acá hay un pequeño detalle que ustedes quizás ya lo han observado, ¿no? Decíamos que falla de órgano llamamos transitorio, aquella que resuelve dentro de las 48 horas, y persistente, aquella que persiste, vale la redundancia, más allá de las 48 horas. Pero si estoy dentro de las 48 horas, dentro de las 48 horas, ¿cómo sé si hay falla de órgano? ¿Esta va a ser transitoria o va a ser persistente? Entonces, para eso existe un término que se aplica. Esto básicamente se utilizaba o se utiliza en la clasificación basada en determinantes, pero también lo hemos adaptado para la clasificación de Atlanta 2012, que se llama pancreatitis aguda potencialmente grave. ¿Ya? Entonces, aquí llamamos a pancreatitis aguda potencialmente grave. Es cuando, por ejemplo, tú observas una falla de órgano y estás dentro de las 48 horas. Entonces, tú no puedes determinar si esta falla de órgano va a ser transitoria o va a ser persistente. Entonces, como no sabemos,
hasta esperar que cumplan las 48 horas, lo llamamos potencialmente grave. ¿Qué más? Aquí llamamos también pancreatitis aguda potencialmente grave. Ustedes recordarán que Atlanta 2002, Atlanta 92 habían varios criterios, ¿no? Obesidad, efusión pleural, Apache, Ransom, etcétera, y esos eran criterios para diagnosticar severidad. Pero ahora no, ahora ya no son criterios para hacer diagnóstico de severidad, sino en la nueva clasificación, tanto de Atlanta 2012 como determinantes, ya son considerados como factores predictores de severidad, o sea que puede hacer una pancreatitis grave, o también llamados signos de alarma. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, mencionábamos, ¿no? Si el paciente tiene un Apache mayor de 8, en la de 92, Atlanta 92, sería catalogado como grave, pero aquí no. En la, 2000, en la de la Atlanta 2012 o determinantes ya no se considera que es grave, sino que puede ser potencialmente grave. ¿Ya? O sea, es considerado como un factor predictivo de riesgo de alarma. ¿Sí? O sea, no se ha desestimado lo otro, o sea, no se ha dejado de lado lo otro, lo del Apache, lo del PCR, Ramson, no, sino que ahora simplemente ya no se les considera como criterios de gravedad, sino de predictividad de severidad. ¿Ya? Falla de órgano. ¿Qué hay con la falla de órgano? ¿Ya? Actualmente, como hay, actualmente vivimos en un mundo globalizado, ustedes ya saben eso, entonces ya los países no están aislados, ¿no es cierto? Hay mucha comunicación, el avance de la tecnología ha permitido eso. Entonces, actualmente se trata de hacer consensos, ¿ya? De adecuar criterios ¿para qué? Para hablar pues el mismo idioma, ¿no? Y para hacer trabajos de investigación también, digamos, para homogenizar los trabajos de investigación. De eso se trata, ¿ya? Es así que para falla de órgano, por ejemplo, existe, hay, por ejemplo, el score de Marshall modificado, hay el score de SOFA también, o de SOFA, ¿ya? Que se puede usar para determinar si un paciente tiene o no tiene falla de órgano. ¿Ya? Entonces acá tienen ustedes el score de Marshall modificado, que en realidad es una modificación del MODS, ¿no? Que el score de disfunción de órganos, ¿no? De disfunción de órganos de multiorgánico, ¿ya? Se ha modificado esto y se ha creado pues el score de Marshall, ¿no? Modificado, ¿no? Y ahí pueden ver que lo que se evalúa básicamente es qué órganos o sistemas se evalúan, pues la parte respiratoria, la renal y la cardiovascular, ¿no? Entonces ustedes tienen scores que te permiten determinar si un paciente con pancreatitis aguda está o no está con falla de órgano, ¿no? De uno o de más órganos, ¿sí? Esto que puede parecer muy engorroso, muy complicado tal vez, en la actualidad se ha hecho más fácil, ¿no? Por intermedio, pues, de lo que ustedes tienen a la mano. Probablemente muchos de ustedes deben estar escuchando, espero prestando atención y no solo escuchando, ¿ya? La clase de hoy con sus celulares, por ejemplo, con sus laptops, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese avance ha permitido pues que haya en el uso del Internet, haya ya calculadoras, ¿no? ¿No? En la cual tú ingresas los datos y te indica si según Marshall, si tiene alguna falla de órgano o no. Ustedes, luego de que termine la clase, ahorita no, cojan el celular y busquen eso, ¿no? Score de Marshall, calculadora, pongan y van a ver que les va a salir todo eso y les va a pedir que agreguen solamente los valores, ¿no? Entonces, la tecnología pues te hace quizás un poco más fácil, te hace más práctica, ¿no? Práctico la evaluación de un paciente. ¿Ya? En nuestros tiempos era diferente, en mis tiempos, y eso que no me considero demasiado mayor tampoco, pues tenía que saber de memoria, ¿no? Los criterios que en ese momento estaban, ¿no? Pero ahora no, ahora se te facilita las cosas. Entonces, Marshall, el score de Marshall se utiliza para determinar si alguien tiene una falla de órgano. Aquí tenemos con mayor claridad el Marshall, ¿sí? Tenemos también el score de SOFA, ¿no? También con estos valores, ¿ya? El score de SOFA incluye otras fallas de órganos, ¿no? Coagulación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como ya les he comentado, generalmente ahora falla de órganos se habla de los tres principales, ¿no? Riñón, pulmón y corazón, ¿no? O cardiovascular, ¿ya? Mencionábamos de complicaciones locales.
también hubo un cambio en relación a Atlanta 92, ¿no? En lo que es, si ustedes se toman la molestia de revisar Atlanta 92, ¿ya? Van a ver que en complicaciones locales básicamente hablaban de necrosis, colección líquida y pseudoquiste. Eran sus tres complicaciones locales. Pero actualmente no, actualmente no sé si se ha simplificado, pero en todo caso se ha clarificado un poco esto de las complicaciones y se toman dos parámetros para determinar las complicaciones, ¿no? Si es una complicación aguda, que es menor a un mes de evolución, o si es una complicación crónica mayor al mes de evolución, ¿ya? Y tomamos en cuenta si estamos frente a una pancreatitis intersticial o estamos frente a una pancreatitis necrotizante. Entonces, si es una pancreatitis intersticial y tienes menos de 4 semanas, puede darse la presencia de una colección líquida, ¿ya? Colección líquida. Si estás frente a una pancreatitis intersticial y esta ha evolucionado y ya va más allá del mes, esta colección líquida va formando una pseudopared, ¿ya? Es una pseudopared porque no es una verdadera pared y se forma un pseudoquiste pancreático, ¿ya? Si estás frente a una pancreatitis necrotizante, ¿ya? En el periodo agudo, dentro de las 4 semanas, tienes una colección necrótica. Y si esta, a su vez, evoluciona hacia la cronicidad, o sea, más allá del mes, esa colección necrótica también tiende a encapsularse, o sea, va formando una pared. Y es lo que se conoce como necrosis encapsulada. Entonces, acá tenemos las 4 complicaciones locales que actualmente se hablan en cuanto a pancreatitis aguda. Colección líquida aguda, pseudoquiste pancreático, colección necrótica aguda, colección necrosis encapsulada. ¿Sí? Ahora aquí dice algo importante, ¿ya? Que estas complicaciones locales pueden ser estériles o pueden ser infectadas, ¿ya? No necesariamente que la presencia de una complicación local esté indicando que está infectada, no, puede ser estéril. Pero ¿cuándo yo debo sospechar que una complicación local puede estar infectada? ¿Ya? Lo que uno espera de un cuadro de pancreatitis aguda es que el dolor vaya disminuyendo, pero si el dolor persiste en intensidad o al contrario se incrementa, pues yo debo sospechar que puede estar presentándose una complicación local. Igual sucede con las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas deben ir en remisión, o sea, van resolviendo. Pero si las enzimas pancreáticas se van incrementando, podemos sospechar de que estamos frente a complicaciones locales. El empeoramiento clínico también del paciente, ¿no? Va apareciendo disfunción de órganos o van apareciendo, ¿no? Signos clínicos de sepsis como fiebre, por ejemplo, ¿ya? Nos pueden hacer sospechar que se está presentando una complicación local. Y si yo quiero evaluar complicaciones locales, ¿a qué recurriré? Recurro nuevamente a la tomografía con contraste. ¿Sí? Tomografía con contraste. Y aquí me permito hacer una observación en la tomografía con contraste, ¿ya? Para mi grupo, supongo que quedó claro lo que conversábamos en horas de la mañana, ¿no? La tomografía, decíamos, con contraste, eso sí reitero, siempre para que ustedes evalúen abdomen, siempre tiene que ser con contraste, ¿está bien? Tomografía con contraste o resonancia con contraste. Si por algún motivo no se puede usar contraste, por ejemplo, por un problema renal, en el peor de los casos tendrás que hacer una resonancia sin contraste, pero siempre idealmente con contraste, tomografía con contraste o resonancia, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo tú vas a solicitar una tomografía con contraste? ¿En qué momento de la enfermedad? ¿Ya? Va a depender de lo que tú quieras evaluar, ¿ya? Si tú quieres determinar o hacer diagnóstico de pancreatitis aguda porque tu criterio clínico y laboratorial no está claro, puedes pedir la tomografía con contraste en cualquier momento de la enfermedad. O sea, en el día 1, en el día 2, no hay problema, lo pides simplemente. Si tú deseas, ¿ya? Determinar complicaciones agudas, ¿ya? Por ejemplo, si hay necrosis, por ejemplo, la tomografía tendrá que ser solicitado a partir de las 72 horas. Se puede pedir antes también, a veces se pide a las 48 horas, pero lo ideal es pedir a partir de las 72 horas. ¿Por qué no es conveniente pedirlo antes? Porque si tú lo solicitas antes, quizás la necrosis no va a evidenciarse, ¿ya? O no se va a mostrar como tal, va a parecer que es colección líquida cuando en realidad es necrótica. Entonces, si tú quieres evaluar severidad mediante el uso de la tomografía, tiene que ser a partir de las 72 horas, o en el peor de los casos, 48.
¿ya? Si tú quieres evaluar complicaciones crónicas o tardías, ¿ya? La tomografía tendrá que ser solicitado a partir del mes, a partir de las 4 semanas, que es donde van a aparecer las complicaciones crónicas. ¿Ya? Espero que esto te haya quedado claro. Cuando te pregunten, ¿ya? No es que es pregunta de examen, no va a venir eso en el examen, pero bueno. ¿En qué momento se pide la toma o cuándo pides una tomografía con contraste en pancreatitis aguda? La repregunta es, ¿para qué? ¿Qué deseas evaluar? ¿No? Si ya saben, si quieres ser solamente diagnóstico, en cualquier momento. Si quieres evaluar con severidad, ¿ya? A partir de 72 horas o 48 horas. Y si tú quieres evaluar complicaciones tardías o crónicas, a partir de las 4 semanas o a partir del mes. Y siempre con contraste, ¿ya? Eso es lo ideal. ¿Ya? Bueno, estas son imágenes de complicaciones que estamos observando, ¿no? Generalmente las colecciones líquidas, estos son complicaciones agudas y estas son crónicas, ¿ya? Acá tenemos una colección líquida, generalmente si ustedes pueden ver, este es el páncreas, ¿ya? Este es el páncreas. Encontrar páncreas es sencillo, no es tan complicado. Primero, para ver qué órgano o cuál corresponde a páncreas, primero identificas el vaso. Del vaso identificas la vena esplénica, que es esta, y todo lo que está alrededor de la vena esplénica, ¿ya? Eso es páncreas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la vena esplénica, esta ya es la vena porta, ¿ya? Tenemos, este es el tejido pancreático, pueden ver acá, ¿no es cierto? ¿No? Una zona que no capta contraste, una zona hipodensa, y esta es una colección líquida, ¿no? La colección líquida generalmente es periférica, ¿ya? Es una colección líquida aguda, ¿no? Este caso, igual, es una zona hipodensa, no capta contraste y esta está al interior del páncreas, de la cabeza del páncreas, ¿no? Generalmente la necrosis pancreática es intraparenquimal, no está en la periferia. Y esta es la evolución, ¿no? La evolución, digamos, a la cronicidad. Una colección líquida puede resolver sola, puede remitir, pero a veces puede evolucionar a la cronicidad, formando una pared. ¿Ven? Como un quiste. Pero no es un verdadero quiste porque hemos dicho que no es una verdadera pared, este es un pseudoquiste. Lo mismo con la necrosis pancreática. Ya puede formar pared y se conoce como necrosis encapsulada o con pared. ¿Sí? Todo esto con tomografía con contraste. Complicaciones sistémicas, que también se había mencionado como un criterio para clasificar la severidad, ¿no? Básicamente, para Atlanta 2012, una complicación sistémica es aquella comorbilidad que ya está presente antes que se dé la pancreatitis aguda y que se va a exacerbar, pues, o que se va a complicar luego del evento de pancreatitis, como por ejemplo un infarto, por ejemplo, porque hay una enfermedad de la arteria coronaria o una EPOC, por ejemplo, ¿no? Que se va a descompensar, ¿no? Acá tenemos los factores predictivos de gravedad. Ya recuerdan ustedes que en la clasificación de Atlanta 92, estos eran criterios de severidad, que te diagnosticaban severidad, pero ahora no. ¿Ya? Ahora no, ahora estos son considerados como factores predictivos de gravedad, ¿no? Tienen varias escalas pronósticas, VISA, PAPA-H2, Ramsden, hay infinidad, ¿ya? No hay necesidad que conozcas todos, en realidad, usualmente uno maneja generalmente Apache 2, por ahí usamos VISA, Ransom ya casi nadie lo usa, ¿sí? PCR también es fácil de evaluar, ¿no? PCR es algo que un examen que lo tienen todos los laboratorios, está a la mano. Y ahí clínicos, pues está la edad, la obesidad, la fusión pleural, ¿no? Y como dice acá, hay muchos más, hay muchos más. ¿Ya? Este es el VISA que nosotros mencionábamos, ¿no? Que evalúa, a veces es sencillo de determinar, ¿no? Evalúa lo que es el nitrógeno ureico, ¿no? Que es hace referencia a la urea, ¿no? A la urea entre dos, la respuesta sistémica inflamatoria, si hay CIRS o no hay CIRS, la edad, ¿no? Mayor de 60 años y la fusión pleural, ¿no? Entonces el VISA, ¿ya? El Apache 2, ¿ya? Todo esto, como le digo, los pueden tener ustedes a la mano en el internet, mediante las calculadoras de calculadora Apache 2, calculadora Visa, ¿no? No hay necesidad en realidad que te memorices todo esto. Como anécdota, vuelvo a reiterar, en mi tiempo que no era tan común el uso del internet o no había tanta facilidad, pues a veces tenías que memorizarte esto, ¿no? Ahora no me pidan que le siga esto de memoria porque ahora, les soy sincero, ya no lo tengo ya de memoria, ¿eh? Ya no lo sé de memoria. En su momento sí. Esto es el índice tomográfico de severidad.
¿Ya? Siempre, acá un poco de historia, quizás ustedes van a escuchar mucho de Baltasar. Baltasar, a pesar de tener muchos años, no ha perdido vigencia, ¿no? Baltasar es la forma de evaluar la evaluación tomográfica de la pancreatitis aguda, ¿no? ¿Qué hay con Baltasar? La escala de Baltasar usa tomografía sin contraste, ¿ya? Eso quizás es la desventaja, ¿no? Usa sin contraste. Luego, con el devenir de los tiempos, ya se fue empleando contraste. Entonces, el uso de contraste te permite determinar o te permite reconocer necrosis. ¿Ya? Es por eso que se creó lo que se llama un índice tomográfico de severidad, ¿no? En el cual toma la escala de Baltasar válido y pues también da una puntuación a la presencia de necrosis, ¿no? ¿Sí? Entonces, es el índice tomográfico de severidad. También tenemos el índice de severidad modificado de Mortelet, que le agrega ya otros criterios más, no solamente la necrosis, sino como ustedes pueden ver otras complicaciones, ¿no? Como ascitis, efusión pleural, etcétera, ¿no? Manejo, que es lo más importante, ¿ya? Es lo más importante. ¿Qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha hecho posible que la letalidad en los últimos años haya disminuido en pancreatitis aguda? A pesar que quizás ha incrementado la incidencia de pancreatitis aguda, es el manejo. El manejo ha hecho la diferencia en que menos pacientes ahora fallezcan con pancreatitis aguda, ¿ya? Y dentro del manejo hay dos cosas bien importantes y simples, que no deben olvidar. La hidratación, que es lo que se llama resucitación, parecido a hemorragia digestiva alta, ustedes recordarán cuando hay un paciente, cuando hay inestabilidad hemodinâmica, y la nutrición. Son dos cosas que, aunque parezcan muy simples, han hecho la diferencia en la evolución natural de la pancreatitis aguda, ¿sí? El manejo obviamente también va a incluir no solamente la hidratación, sino ya que el principal síntoma de la pancreatitis es el dolor, pues hay que dar una analgesia adecuada, ¿ya? Ya hemos dicho que es importante evaluar la severidad también de la pancreatitis, ya eso me va a indicar qué hacer con el paciente. No solamente la severidad, también hay que determinar la etiología, ¿no? Es importante saber la etiología para disminuir el riesgo de que haya un nuevo evento, ¿ya? Siempre se considera que cuando hay un nuevo evento hay más riesgo de que este nuevo evento sea severo, ¿ya? También se menciona lo que es la solicitud de exámenes auxiliares en el manejo, ¿no? Hay que saber qué exámenes pedir, el uso de antibióticos solo cuando sea necesario, ¿no? Y el manejo de las complicaciones locales. Entonces, a continuación trataremos de hacer un comentario breve en relación al manejo, en relación a lo que estamos comentando en esta diapositiva. Hidratación, esto es muy importante, ya es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? En la pancreatitis aguda va a ver lo que acá pueden leer ustedes. Hay una disminución del volumen, ¿ya? Del volumen circulante, o de la sangre, ya llámenlo ustedes, ¿ya? Del líquido intravascular. Va a haber disminución. ¿Por qué va a haber disminución? Porque ese líquido va a pasar a un tercer espacio, por ejemplo, el retroperitoneo. Entonces, ¿eso qué va a generar? En cierto modo puede generar hipovolemia y puede generar isquemia del tejido pancreático. Entonces, imagínense ustedes una pancreatitis o un páncreas, mejor dicho, ya agredido por la misma inflamación ¿no? Producto de la activación del tripsinógeno, en tripsina y todo esto y todas las otras enzimas o proenzimas. Imagínense ahora que ese órgano ya afectado por una inflamación que es el páncreas, le agregues isquemia, ¿no? O sea que no le llega un flujo adecuado, mayor daño. Entonces, una pancreatitis aguda, que al inicio puede ser leve, si no recibe una hidratación adecuada, puede pasar a convertirse en grave. Entonces, la hidratación es muy importante, ya es muy importante, ¿ya? Entonces, puede haber hipovolemia, no solamente asociado a lo que es que el volumen va a un tercer espacio, sino también que en un CIRS, ya por el mismo hecho de que hay un CIRS, puede haber también vasodilatación y también va a haber hipotensión, ¿no? ¿Sí? No olviden lo que está acá en negritas, ¿no? Una hidratación adecuada va a disminuir el riesgo de la necrosis, o sea, que se incremente la extensión de la necrosis. Y va a disminuir también el riesgo de que haya falla de órganos. Claro, porque si hay hipovolemia, el riñón sufre, por ejemplo, el corazón también sufre. ¿Está bien? Entonces, es esencial, como dice acá, restituir el volumen, ¿ya? Intravascular en las primeras 48 horas. O sea, no tiene por qué haber retraso. Si tú evalúas un paciente en emergencia,
y tú consideras, ¿ya? Te puedes equivocar, es cierto, pero si tú consideras que este paciente puede tener pancreatitis aguda, ¿ya? Tienes que actuar inmediatamente e hidratarlo con la sola presunción diagnóstica, ¿ya? No es que lo vas a dejar en NPO y obviamente, y no solo NPO nada más, sino que no le vas a poner ni su vía, no le vas a dar, le vas a dejar sin ningún aporte de líquidos, porque tal vez te falta tu lipasa o tu amilasa y como en tu hospital no hacen, le has pedido que lo haga en forma particular y eso va a demorar un día en llegar resultado, quizás no está claro el diagnóstico y le estás pidiendo una tomografía y justamente en tu hospital se ha malogrado y estás esperando a que el familiar gestione su tomografía para que lo haga en forma privada, entonces, ¿no? Estás esperando todavía reunir tus criterios de 2 de 3 que mencionábamos para pancreatitis para recién actuar. No, eso es un error. ¿Ya? Tú tienes que hidratar desde que ya estás haciendo un diagnóstico presuntivo de pancreatitis aguda, por lo que por lo que te estoy mencionando. ¿Ya? No tienes que tener todavía un diagnóstico confirmatorio. ¿Está bien? Entonces, hidratas. Es importante la hidratación. ¿Ya? Y esto también es válido para todo manejo de dolor abdominal. ¿Ya? Le decía al grupo también que tal vez ustedes cuando estén en su serum, no sé si ustedes van a llegar a hacer serum o no, ¿ya? Pero van a haber mucho dolor abdominal, ¿no? Y mucho, sin importar la etiología del dolor abdominal, ¿ya? Por lo general cede con una hidratación adecuada, ¿ya? Desde dispepsia hasta colicitis aguda, hasta apendicitis, el dolor disminuye con una hidratación adecuada. Entonces, nunca se olviden de la hidratación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hidratar? ¿Ya? ¿Cómo hidratar? Ahí no hay un consenso en cuanto a cómo hacer con la hidratación. No hay un consenso, ¿ya? Algunos, generalmente uno maneja a veces estos dos criterios, ¿no? ¿Ya? Digamos, perdón, esto, ¿ya? Generalmente maneja este criterio. ¿Cuánto le das? Te pregunto, ¿cuánto le voy a dar? Bueno, le das de 200 a 300, dice mililitros o centímetros cúbicos por hora, le dice, ¿no? Eso dice, ¿ya? O lo ideal, hasta obtener un flujo urinario mayor o igual de 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? ¿Ya? Para evaluar el flujo urinario hay que poner una sonda al paciente. ¿Por qué a veces tratamos de ver cuánto de volumen le estás dando? Porque no todos los adultos pueden recibir mucho volumen, ¿no? Si es un adulto mayor, es un paciente cardiópata o es un paciente nefrópata, si le pones demasiado volumen, podrías, en lugar de ayudarlo, quizás agravar su cuadro, ¿no? Porque puedes congestionarlo, ¿no? Entonces, por eso a veces está indicado, ¿no? Valorar cuánto volumen le vas a pasar, ¿no? Que en este caso, como le dices, 200 a 300 centímetros cúbicos por hora, ¿ya? O ver el flujo urinario, ¿no? Que es 0,5 mililitros por kilo hora, ¿no? Se hacen un cálculo, si toman ustedes la molestia, en promedio, generalmente un paciente de pancreatitis aguda en 24 horas puede recibir de 4 a 6 litros, ¿no? Fácilmente. Imagínense, 4 a 6 litros. Y la hidratación es con solución salina. No se hidrate con dextrosa, ¿ya? Por favor, no se hidrate con dextrosa. Es otro error muy frecuente que uno puede observar, ¿ya? En emergencia. Ya es un error que muchas veces observamos. E incluso ni siquiera observamos errores en médicos en formación como los internos, por ejemplo, ¿no? O los externos, ¿no? También a veces observamos en médicos ya titulados, ya que están haciendo quizás la especialidad, ya que están manejando pacientes con pancreatitis aguda mediante dextrosa. La dextrosa no te va a hidratar. La hidratación es con cloruro de sodio. ¿Ya? Y como les he reiterado, tiene que ser grandes volúmenes. Generalmente son 4 a 6 litros, 4 a 6 litros en 24 horas. ¿Ya? No te vayas a quedar corto, no le vayas a poner solamente 500 cc de cloruro de sodio en 24 horas, muy poco, no. Tienes que hacer una buena hidratación, ¿ya? De 4 a 6. Haciendo algo tan simple como hidratar de forma adecuada, puedes salvar al paciente, puedes hacer que ese paciente, si era un leve, no pase a ser grave, ¿ya? Si tienen la oportunidad, ustedes pueden también revisar acá. Acá hay otras guías, ¿no? Un poco activo quizá la bibliografía, me disculpo con ustedes, pero no ha cambiado mucho. ¿Ya? Son formas de resucitar al paciente. Pero como le digo, hasta el momento no hay un consenso.
No hay algo que diga esto es mejor que lo otro, ¿ya? Con que recuerden que tiene que darse de 4 a 6 litros, me quedo tranquilo, sin necesidad de recordarse de tanta forma. Solo tener cuidado, como les digo, en adultos mayores, pacientes renales y cardiópatas, ¿ya? Para evitar la sobrecarga. La analgesia, opioides y AINES, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿ya? En nuestro país usamos mucho los opioides antes que los AINES. ¿Ya? Usamos petidina, tramadol también, ¿no? Va a depender mucho de dónde trabajas o en el país donde estás laborando. En algunos lugares prefieren los AINES antes que los opioides, ¿no? Y siguen la escalera del manejo del dolor, ¿no? Primero AINES, luego opioides, luego la asociación de ambos. Pero nosotros usamos opioides, ¿no? Puedes usar cualquiera de ellos con el cual tengas, digamos, experiencia o te sientas cómodo, ¿no? Exámenes auxiliares. ¿Qué examen vas a pedir? Depende también lo que quieres evaluar. Si tú deseas evaluar el diagnóstico, hacer el diagnóstico, pues tienes que pedir lipasa, amilasa, tomografía, si es que el diagnóstico no está claro, como ya hemos mencionado, puede ser en cualquier momento de la pancreatitis aguda. Si tú quieres determinar la ecografía, como sé que la principal causa es biliar, pues le pediré una ecografía abdominal, ¿no? Para confirmar o no, que haya cálculos en la vesícula o quizás cálculos en colédoco, ¿no? Perfil hepático también. Cuando hay cálculo en colédoco, se altera el perfil hepático. ¿Ya? Triglicéridos también, cuando hay hipertrigliceridemia puede darte pancreatitis aguda, igual con la hipercalcemia. Si tú quieres evaluar severidad, también pides una tomografía, pero ya hemos dicho más allá de las 72 horas. ¿Sí? Severidad también tienes que pedir el score de Marshall, ¿no? Para ver falla de órgano. Y el Marshall te pide creatinina y un AGA, entonces pedirás eso. Si quieres evaluar predictores de gravedad, depende qué predictores quieres usar. Si quieres Apache 2, tendrás que pedir hemograma, creatinina, electrolitos, AGA. Si quieres visa, hemograma, urea, radiografía de tórax, ¿no? Si quieres evaluar complicaciones locales, ¿no? Crónicas, por ejemplo, una tomografía a partir de la cuarta semana, ¿no? Entonces, los exámenes auxiliares van a depender mucho de lo que tú deseas evaluar, ¿ya? No se pide por pedir, ¿ya? Esa no es la idea, no se trata por pedir el por si acaso, le pediré a ver su urea, a ver qué tal sale, ¿no? No. ¿Ya? Esto también importante, evaluación de la severidad, ya es muy importante para determinar dónde va a ser tratado o manejado el paciente. Toda pancreatitis aguda, ya, ya, no debe irse a su casa. Una pancreatitis aguda no se va a la casa de emergencia. ¿Ya? A diferencia de la hemorragia digestiva alta, que tuve el gusto de conversar con ustedes, ya en una hemorragia digestiva alta, pues dependiendo de la severidad, incluso el paciente llega a la emergencia y puede salir a su casa sin ningún problema, puede irse a su casa, pero en pancreatitis aguda no, el paciente no se va a su casa, el paciente se va a quedar en el hospital, ¿ya? Lo que la severidad te va a determinar es hacia dónde lo vamos a dirigir al paciente, ¿ya? Si se va a internar en UCI o se va a internar en hospitalización normal. Entonces, los que son catalogados como severos y moderados deberían ir a UCI, mientras que los que son catalogados como leve tienen que ir a hospitalización. Entonces, por ese motivo también es importante determinar o clasificar la severidad de una pancreatitis, ¿ya? Eh, el tratamiento pues va a ser diferente, ¿no? En UCI, si estás frente a un paciente severo, pues tal vez va a requerir vasoactivos, sinotrópicos, tal vez va a requerir estar intubado para tener soporte oxigenatorio mediante el ventilador mecánico. Quién sabe, tal vez va a ser falla renal, va a requerir diálisis, ¿no? Para soporte nutricional también, ¿no? De ahí la importancia de determinar la severidad. La nutrición es muy importante, ya es otro punto que decíamos que ha cambiado la evolución natural de la pancreatitis grave hacia la muerte, ¿no? Para la nutrición es importante la clasificación también en leve o moderado grave. Cuando es leve, es suficiente con el NPO, o sea, nada por vía oral. ¿Ya? No me preocupo, solamente lo hidrato nada más y no le doy de comer. No me preocupo porque sé que es leve. Como sé que es leve, ¿ya? Estoy casi seguro que si no ocurre ningún imprevisto, el paciente va a estar comiendo dentro de los 7 días. O sea, no hay ningún problema. Es más, hay algunos que tienen una evolución tan favorable que al segundo día ya están en condiciones de ingerir alimentos. Entonces, si es leve, no me preocupo, NPO. ¿Ya? Hago NPO y solamente lo hidrato. Cuando es moderado o grave, yo puedo optar por NPO. ¿Ya? Puede ser NPO durante las primeras 48 horas, no hay ningún problema. Puede estar en NPO durante las primeras 48 horas. ¿Ya? Pero
¿ya? Yo sé que al ser moderado o grave, este paciente no va a estar en condiciones de ingerir alimentos próximamente y el paciente no puede estar sin comer. ¿Por qué no puede estar sin recibir alimentos? Porque es muy importante preservar la barrera intestinal, ¿ya? El estímulo para tener una barrera intestinal adecuada, óptima, o los enterocitos que forman el intestino en buen estado es el alimento, ¿ya? Si no hay ingesta de alimentos, ¿ya? Hay alteración, hay pérdida de velocidades, hay alteración en los enterocitos. ¿Y cuál es el riesgo de eso? El riesgo es que ustedes saben que tenemos al interior de la luz intestinal la flora intestinal, donde hay bacterias, donde hay patógenos. Y que si hay una alteración en la barrera intestinal, estos patógenos pueden pasar de la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo, lo que se llama translocación bacteriana, lo cual puede generar que una necrosis se infecte, por ejemplo, o puede favorecer infecciones en diferentes partes del organismo. Es de ahí está la importancia de que un paciente catalogado como moderado o grave reciba soporte nutricional. El soporte nutricional puede ser nutrición enteral total, que es lo ideal, o sea, le pones una sonda nasoidinal y a través de ahí recibe el alimento. Y en casos en que eso no pueda ser posible, en el peor de los casos se requiere la nutrición parenteral total, ¿no? Sí, esto, como les digo, puede ser dentro de las 48 horas tomar la decisión si va a requerir o no nutrición enteral total, ¿ya? Entonces la nutrición es muy importante, ¿ya? Aquí mencionamos, ¿no? La nutrición enteral total, el soporte nutricional, ¿no? Disminuye la secreción pancreática, trata de prevenir la malnutrición, ¿no? Modula la respuesta inflamatoria y lo que les comentaba, previene el desarrollo de infecciones locales y sistémicas. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos aproximamos al final de la exposición. Si tienen alguna pregunta, vayan preparándola. Ya, el que quiera hacer alguna pregunta puede hacer uso del micrófono o también puede escribir un mensaje. ¿Ya? A ver, determinación de la etiología es muy importante. De todos modos, decíamos que hay que prevenir que haya nuevos eventos de pancreatitis aguda, así que hay que identificar el agente etiológico. Siendo una de las causas principales la etiología biliar, pues hay que solicitar una ecografía abdominal, ¿sí? Y si es que estamos considerando que la causa de la pancreatitis de la pancreatitis aguda ha sido los cálculos a nivel de la vesícula, el paciente debe ser colecistectomizado antes del alta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no realizas la extirpación de la vesícula, ¿ya? Con cálculos, lo más probable es que este paciente, más aún en nuestra población, no va a regresar, ¿no? No va a volver a operarse, no va a querer operarse, ¿no? Y corre riesgo de que le dé un nuevo evento de pancreatitis. Es por eso que el paciente con pancreatitis aguda de etiología biliar que tiene cálculos en la vesícula debe salir colecistectomizado de la hospitalización, ¿ya? Muchas veces el cálculo que se ha formado en la vesícula migra hacia a través del colédoco y no se elimina en el intestino, sino queda permanente, queda ahí en el colédoco. Entonces, muchas veces se requiere la CEPRE, ¿no? Que es la colangiopancreato retorno para retirar ese cálculo en colédoco. ¿Por qué? Porque si hay un cuadro obstructivo en colédoco, se corre riesgo de una colangitis aguda, ¿no? Antibióticos, ya hemos mencionado, solamente debe estar indicado en aquellos en que la infección está confirmada o en los cuales haya sospecha alta. ¿Ya? ¿Cuándo va a estar confirmado? Cuando hagas tú una biopsia, aspiración del tejido pancreático y hagas un cultivo. ¿Cuándo va a haber sospecha? La sospecha puede ser cuando por imágenes, por tomografía, encuentras burbujas de gas o de aire, una necrosis, ¿no? Puede hacerte sospechar de que está infectado. Pero más importante es la evolución clínica, ¿no? Si ves que un paciente está evolucionando en forma desfavorable, pues cabe la posibilidad de que haya un cuadro infeccioso y a pesar que no esté confirmado mediante un cultivo o biopsia aspiración, pues puedes iniciar ya tratamiento antibiótico. Lo que generalmente usamos son el meropenem y ipenem, ¿no? Los carapenémicos, ¿ya? O puedes asociar también ciprofloxacino o metronidazol. Las complicaciones locales, ¿qué hay de las complicaciones locales que habíamos mencionado? O sea, colección líquida, colección necrótica, pseudoquiste, colección necrótica encapsulada o necrosis encapsulada. ¿Cuándo vas a tratarlas? ¿No? Cuando estén infectadas, ¿ya? O cuando haya alta sospecha que estén infectadas. Y cuando generen síntomas, cuando haya clínica de dolor o cuando haya un cuadro de obstrucción, ¿ya? Cuando hay un cuadro de obstrucción ya sea biliar o digestiva,
ahí tienes que tratar las complicaciones locales. Si no presenta eso, en realidad no es necesario. Ya, esto es algo que también ha cambiado, porque antes el criterio no era tanto clínico, sino era el tamaño. Decían, si es un pseudoquiste más de 10 centímetros, tiene que operarse. Ahora no. Ahora puede ser más de 10, pero si el paciente está tranquilo, no tiene molestias, no tiene ninguna clínica, puede esperar, ¿no? Porque esa pseudoquiste puede, con el paso del tiempo, resolverse. ¿Sí? ¿Cómo se manejan las complicaciones? Si está infectado, obviamente antibióticos. ¿Ya? Si no hay respuesta a los antibióticos, puede ser necesario, si es que está infectado o está generando síntomas, puede ser necesario drenarlo, ya sea por vía endoscópica o percutáneo, y menos indicado por vía quirúrgica, ¿no? En la actualidad se trata de ser lo menos invasivo posible. ¿Sí? Si no queda más que operar, como dice acá, debe retrasarse lo más que tanto como sea posible la intervención, ¿no? Operar a un paciente con pancreatitis aguda los primeros días no es conveniente. Eso también antes había incrementado la mortalidad. Cuando había necrosis infectada, inmediatamente el cirujano entraba y hacía, ¿no?, resección de la necrosis infectada, pero eso a la larga conlleva mayor mortalidad. Entonces, en lo posible se trata de no retrasar la intervención quirúrgica si es que se indica, ¿no?, como manejo de las complicaciones locales, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tengo que explicarles, ¿no?, en relación o comentarles en relación a pancreatitis aguda. Ya espero que las cosas se hayan quedado bastante claras, ya, sobre todo en relación al manejo y los nuevos conceptos que estamos manejando. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pues pueden hacérmela llegar, ¿no? Eh, a ver, Ilan dice, ¿cuándo se considera el inicio de la pancreatitis? Lo habíamos recalcado, ¿no? Van a tomarlo como día uno, ¿ya? El inicio de dolor más intenso y que no cede. Es el día del inicio de dolor más intenso y que no cede y que hace, ¿no? Que hace que el paciente acuda a la emergencia. Ese es el día uno de la pancreatitis aguda. ¿Ya? Esa pregunta es muy importante porque sobre todo cuando hablamos de pancreatitis aguda biliar, muchas veces un paciente que acude por pancreatitis aguda biliar ha estado días o semanas previas con dolor, pero ese dolor no era por la pancreatitis, sino lo más probable era por un dolor vesicular, ¿no? ¿No? O sea, ustedes ya saben que pacientes que tienen cálculos en la vesícula, muchos de ellos cuando ingieren grasas, pues debido a la contracción que hace la vesícula por ingerir grasas, pues puede generar inflamación y dolor. Entonces come y le duele, come y le duele. Y llegado a un determinado momento, cuando se contrae demasiado la vesícula, una piedrita migra de la vesícula con destino hacia la vía biliar y es ahí donde puede desencadenar un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, el día uno es aquel día de inicio del día del dolor más intenso que no ha cedido y que ha hecho que el paciente acuda a la emergencia. Ese es el día uno de la pancreatitis aguda. Y es muy importante tomarlo en cuenta para lo que mencionó su compañero, ¿no? Para determinar el día de inicio de la enfermedad, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Tal vez mi grupo tenga alguna pregunta. Andrés, Andrea, Lucero, Nicole. Espero que estén ahí. ¿Alguna pregunta? Entonces, les reitero, está bien, es muy importante la pancreatitis en cuanto al manejo, una hidratación adecuada y el manejo del soporte nutricional, es muy importante. ¿Ya? Por favor, y reitero, aunque pueda caer pesado, se hidrata siempre con solución salina y grandes volúmenes, ¿ya? No se hidrata con dextrosa en pancreatitis aguda y ni tampoco en otras condiciones, nunca se hidrata con dextrosa y tampoco se da poco volumen, no vayas a dar medio litro nada más o un solo litro, ¿no? Por lo general, si hacen el cálculo, es por encima de los 4 litros para una hidratación adecuada en pancreatitis aguda, ¿ya?
Y lo otro también, cuando ese manejo de hidratación tienes que hacer en todo paciente ante la sola sospecha de pancreatitis aguda. No tienes por qué retrasar el manejo de hidratación. Ya no es necesario que estés esperando resultados de laboratorio o imágenes para recién proceder a hidratar al paciente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud de los participantes? ¿Ninguna pregunta? A ver, Nicole. Ah, bueno, Nicole dice que todo está claro. Bueno, gracias, Nicole, por comentario. Bueno, espero que realmente haya sido así. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Ah, ya. Ya, a ver, en cuanto a los predictores, se diría que pueden ser BISAP o Apache o Ramson. Lo vas a usar pues dependiendo de dónde tú te encuentres, ¿no? Si el paciente, por lo general, un paciente con pancreatitis aguda leve, casi siempre las 48 horas va a permanecer en emergencia. ¿Ya? Casi siempre, porque es el tiempo que decíamos que uno espera para definir si realmente estás frente a una pancreatitis moderada o es una pancreatitis grave, ¿no? O también a veces permanece dentro de 48 horas en la emergencia cuando es una pancreatitis leve, pero puede tener criterios o predictores de severidad, ¿no? Pero por lo general, 48 horas va a estar en emergencia. Eh, Solo antes de las 48 horas el paciente va a ir a hospitalización si es un paciente que clínicamente está bien. En pancreatitis mucho se usa la parte clínica. Lo malo es que la parte clínica no está validado, ya porque es muy subjetivo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si Ilan ve a un paciente, puede decir, no, para mí lo veo mal, ¿eh? Y si Nicole ve al mismo paciente, puede decir, no, para mí está bien. Y para quizá Jean-Pierre puede decir, la verdad que yo lo veo regular, yo no lo veo ni bien ni mal. Entonces, como la parte clínica tiene mucho de subjetivo, es por eso que no está validado todavía. O sea, no está validado la parte clínica, pero sí nos dejamos llevar mucho por la clínica cuando veamos a un paciente. En emergencia, sobre todo, muchas veces tienen que tomar decisiones. Ya hay días en que, bueno, yo ahora ya no hago guardias en emergencia, afortunadamente, en todo caso. ¿Ya? Confesión aparte, ¿no? En emergencia están los médicos residentes de gastroenterología. Entonces, hay días en que la emergencia se puede llenar de pacientes, se satura de pacientes. Entonces, tienes que tomar decisiones rápidas, ¿no? Y muchas veces tienes que evaluar la parte clínica, ¿no? Y a pesar que esté dentro de las 48 horas un paciente con pancreatitis, tienes que, antes de las 48, decidir si se va a hospitalizar o no, ¿no? Pero ya les he dicho, nunca se va a su casa. Siempre o se va a hospitalización o se va a UCI. Y si lamentablemente no hay camas en UCI y el paciente lo amerita, se va a tener que quedar ahí en la emergencia, ¿ya? Pero en forma temporal, ¿no? Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, a ti, Ilan, gracias por las preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecer su presencia, ¿ya? Y bueno, nos estamos viendo pronto, ¿ya? Cuídense. Hasta luego.